Bueno, hola, en este video veremos lo que es la función por ramas o definida por partes para realizar el ejercicio 8 del práctico 6. A veces ocurre que el dominio de una función se divide en subconjuntos o en partes, y para cada una de esas partes o subconjuntos se escribe una ecuación para la función o una expresión que nos permite obtener el f de x. Entonces, cuando ocurre que para diferentes partes del dominio, diferentes subconjuntos del dominio, tenemos diferentes expresiones o ecuaciones de f de la función, o que nos permiten hallar el f de x para un determinado x, hablamos que esa función está definida por partes, o por rama, o por trozos. Una función que ustedes conocen bien es la función valor absoluto, es una típica función por rama. ¿Por qué? Porque utiliza dos ecuaciones, fíjense, el valor absoluto de x igual a x y la otra menos x. Esta expresión vale cuando los x son mayores o iguales que 0. O sea que para los x positivos o 0, ocurre que f de x va a valer, o sea, el valor absoluto de x va a ser igual a x. Para los x negativos va a ser el opuesto de ese número x. Entonces, fíjense, el dominio de la función valor absoluto era todos los reales. Dividimos a ese dominio en dos partes, los x positivos o 0 y los x negativos. Para cada una de esas zonas o partes tenemos una ecuación o una expresión que nos permite hallar el f de x, ¿sí? Para esta zona, los x negativos, tenemos esta expresión, ¿sí? Entonces, eso da lugar a que tenga también dos gráficas, en este caso porque utilicé dos ecuaciones. Para los x negativos tengo esta gráfica, y igual a menos x. Para los x positivos o 0 tengo esta gráfica. ¿Sí? Entonces, cuando juntaba estas dos gráficas, ¿qué me daba esta función valor absoluto? Veamos otra función dada por ramas o por gráfica. Fíjense acá. El dominio también es todos los reales. Mi codominio o conjunto de reales también todos los reales. ¿Qué se hizo acá? A mi dominio lo dividí en dos zonas. La primera zona o primer subconjunto del dominio sería todos los números reales menos el 3. Para todos los números reales menos el 3, la función, ¿sí?, se calcula, el f de x se calcula haciendo x cuadrado menos 4. O sea, a un valor x lo elevo al cuadrado y lo disminuyo en 4 unidades. Para un valor, para el número 3 en particular, el f de 3 va a valer menos 2. Entonces, ¿cómo voy a graficar esto? Entonces, voy a graficar, ¿sí? Voy a tener dos gráficas, ¿sí?, para estas dos zonas, o sea, dos expresiones y por lo tanto dos gráficas para estas dos zonas o subconjuntos del dominio. La gráfica. Fíjense que para todos los números reales menos el 3, tengo esta parábola, x cuadrado menos 4. En esta parábola, ¿sí?, el menos 4 es el valor mínimo. ¿Cómo sé que es mínimo? Porque el coeficiente acá es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba, ¿sí? Entonces, tengo este valor mínimo. También sé que si la dibujo y la factorizo, encuentro sus ceros, sería el menos 2 y 2, que harían 0, y eso me daría la intersección con el eje X. Ya que tendría este punto, este punto, este punto, que me permiten graficar la parábola. Pero esa parábola la puedo graficar para todos los números reales salvo el 3. Veamos qué ocurre con el 3. Si utilizara esta expresión, ¿cuánto daría f de x?
Si x vale 3, 3 al cuadrado 9 menos 4, 5. Entonces, cuando x vale 3, y vale 5 según esta expresión. Pero x igual a 3 no pertenecía a esta parte del dominio de mi función, que era todos los reales. No pertenece a esa parte. Entonces tengo que sacar ese punto 3, 5, ¿sí? Hacerle un huequito, indicar que ese punto no pertenece a esta gráfica porque yo definí esta parábola para todos los reales menos el 3. Y tengo que dibujar este punto, cuando x vale 3 y vale menos 2, que es este punto, porque como mi dominio era todos los reales, tengo que ver qué sucede en el x igual a 3. Entonces, cuando el x vale 3, ¿qué dice acá? Que vale menos 2. Y entonces reemplazo eso, tendría este punto. ¿Sí? Bien, ¿cuál es mi dominio en este caso entonces? Mi dominio, dijimos que era todos los reales, ya estaba definido. Y si no estoy segura, me fijo acá, para cada rama. Acá dice todos los reales menos el 3 y acá dice el 3. Entonces, todos los reales menos el 3, unión el 3 que me va a dar todos los reales. Bien, ¿cuál es mi imagen? El valor mínimo que toma la función es el menos 4. ¿Sí? Y como las ramas de la parábola se extienden hasta más infinito, va a ser la imagen, va a ir desde menos 4 hasta más infinito. Se puede observar que la gráfica, la función en este caso, es decreciente, ¿sí? Desde menos infinito hasta el valor 0. Va disminuyendo. A medida que los x van aumentando, los valores de y se van haciendo más chiquitos, porque acá son más negativos. ¿Sí? Acá va creciendo, pero estos valores son más negativos, entonces son más chiquititos. Y es creciente, fíjense, en esta parte, desde 0, ¿sí? Hasta más infinito. Pero tengo que sacar el 3 porque ahí no estaba definido. ¿Sí? Entonces, es creciente desde 0 hasta 3, unión 3, infinito. Veamos la última función. Acá tengo una función, ¿sí? Que no me dice cuál es su dominio. Entonces me fijo acá, tal cual está definida, y de ahí voy a poder extraer mi dominio. Dice que para los x comprendidos entre menos 1 y 1, y toma el primero, el menos 1, vale menos x más 1. Cuando x vale 1, vale el valor 2, y cuando x es mayor que 1, vale x cuadrado. Entonces me pide encontrar f de 0, f de 1, f de 2, el dominio, graficarla y encontrar la imagen. Entonces, f de 0, me fijo dónde estaría f de 0, en qué zona. Acá no puedo utilizar porque acá son los mayores que 1, acá tampoco. Aquí. Entonces reemplazo 0 donde está x y obtengo cuánto vale f de 0. Y para f de 1, ¿qué tendría que hacer? ¿Sí? Acá ya está dicho cuánto vale f de 1. Y para f de 2 sería aplicando esta fórmula. Entonces, de acuerdo al valor de x que tome, voy a ver cuál de las fórmulas tengo que aplicar. Entonces, fíjense, f de 0, dijimos que es reemplazo acá el 0, porque acá en esta parte del dominio vive el 0. Entonces, desde menos 0 más 1 es 1, entonces f de 0 vale 1. F de 1 valía 2, ya estaba definido, y f de 2, como vive en esta parte del dominio, ¿sí? 2 al cuadrado es 4. Entonces, grafico mi función. En este caso, mi dominio no es todos los reales, porque mi x, ¿sí? Fíjense, varía entre menos 1, viene desde menos 1 hasta 1, no lo toma el 1, toma el 1 después, acá arriba, ¿sí? Y después sigue
del 1 en adelante. O sea que mi dominio es desde menos 1 en adelante, hacia la derecha. ¿Sí? Los x menores que menos 1, todos estos valores no pertenecen a mi dominio. Por lo tanto, mi dominio es desde menos 1 hasta infinito. Lo toma el menos 1 porque acá dice eso, que es menor o igual. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el valor mínimo que toma la función? Va desde 0, ¿sí?, hasta el infinito. Fíjense qué parte está ocupada del eje Y, ¿sí?, desde 0 hasta infinito. ¿Por qué acá sí toma el menos 1? Porque acá lo definía. Entonces, por eso es que hice un punto acá para decir que ahí sí está tomado ese extremo. Si hubiera dejado la recta así nada más, podría interpretarse que esto sigue, la gráfica sigue. Entonces, con este punto ahí rellenito estoy indicando que ahí es su punto inicial, digamos. Bueno, y decía, ¿por qué tomo desde 0 hasta infinito el mínimo? Porque fíjense que el valor mínimo, ¿sí?, es el 0 y acá no lo toma. Entonces quiere decir que mi imagen es 0 infinito. Para indicar los intervalos de crecimiento de una función, estos se marcan o se indican en el eje X. La función es decreciente en el intervalo menos 1, 1. ¿Por qué? Porque a medida que los valores de X van aumentando, van creciendo, los valores de Y observamos que van disminuyendo. Por eso es decreciente. Y es creciente desde 1 hasta infinito. ¿Por qué? Porque a medida que los valores de X crecen o aumentan, los valores de Y también van aumentando. Cada vez van siendo mayores. ¿Sí? Bien, listo.